El caso Snowden rebasa los linderos diplomáticos y judiciales, pues también ha puesto sobre la palestra el doble estándar o discurso de los gobiernos de Estados Unidos y del Ecuador. Ambos se proclaman campeones de la democracia y la libertad, pero mientras el uno espía a todo el mundo, el otro declara a la libertad de expresión un servicio público monitoreado por el gobierno. María Alejandra Vicuña, asambleísta reelegida por Guayas de Alianza País. Bueno, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar aquí. El canciller Patiño desde Vietnam anunció que se estudie el pedido de asilo de Snowden. Y Julian Assange, desde nuestra embajada en Londres, el mismo día anunció que Snowden viaja con un documento de refugiado expedido por el gobierno. Sabemos que está en Moscú, donde están negociando Rusia y Estados Unidos. Según su criterio, ¿a Snowden se le debe dar asilo o refugio? ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que se debe, sin lugar a dudas, dar asilo político. Por las mismas consideraciones que a Julian Assange se le otorgó asilo político por parte del Ecuador. Por supuesto que el gobierno del presidente Correa ha resuelto analizarlo, como en todos los casos, de forma absolutamente responsable y objetiva, viendo todas las variables, pero fundamentalmente basándose en los principios que el gobierno de la Revolución Ciudadana y que el país históricamente ha defendido, que es precisamente los derechos humanos, los derechos a la libertad de expresión, los derechos a las libertades individuales y a la democracia, que incluso de forma, a mi juicio, insolente, algún funcionario o funcionaria de alto rango de los Estados Unidos, y eso obviamente publicado por la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, se ha permitido manifestar en contrario, en relación a que el gobierno del Ecuador, precisamente como uno de los potenciales defensores, que es así como lo determina, del caso de Edward Snowden, es contrario a la democracia, a la libertad de expresión, que son temas obviamente que están muy cuestionados en el Ecuador. Yo más bien me permitiría sugerir que en lugar de mencionar eso en un comunicado oficial, se dediquen a darle las explicaciones al mundo de aquella campaña de espionaje sobre la que sustentan su política internacional, que a todas vistas es evidentemente atentatoria contra los principios del derecho internacional y su propia Constitución. A su criterio, ¿cuál es el interés nacional que se satisface otorgando este asilo o refugio a Snowden? Más allá del interés nacional que se satisfaga o no, yo creo que hay que obviamente priorizar el interés nacional, viendo sus consecuencias, pero fundamentalmente los principios del respeto a los derechos humanos, que en el caso de Edward Snowden, al igual que en el caso de Julian Assange, están definitivamente en riesgo. Yo particularmente no creo que ni siquiera alcance a llegar a juicio antes de que desaparezcan a una persona como Snowden, que ha desnudado y ha revelado lo que ya todo el mundo sabía, pero que efectivamente pone en evidencia con muestras claras, con pruebas, esa política internacional de intervencionismo, de espionaje internacional, sobre la que sustenta una política, insisto, atentatoria contra los principios del derecho internacional, contra la enmienda cuarta y quinta de la propia Constitución de los Estados Unidos, y tratados y convenios internacionales en relación a los derechos individuales de privacidad, que en relación al uso de las tecnologías se firmó en el 68, por ejemplo, impulsado por la ONU. Bueno, sí, incluso algunos jueces de Estados Unidos han cuestionado también a la enmienda primera, que se refiere a la libertad de expresión. Justamente el canciller Patiño desde Vietnam indicó que el espionaje de la CIA, interceptando comunicaciones telefónicas y de Internet, según denuncia Snowden, viola el derecho a la libre expresión. Recordemos lo que dijo el canciller Patiño. En este caso, los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos serán puestos por el gobierno del Ecuador por encima de cualquier otro interés que se quiera plantear. El artículo 19, que dice, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. A ver, eso está muy claro, pero ¿qué ocurre? Que estas actividades de espionaje de Estados Unidos se fundan en la Ley Patriota, que es muy controvertida, aprobada en octubre del 2001 por el Congreso de ese país para luchar contra el terrorismo luego del atentado criminal contra las Torres Gemelas, y que dicha ley invoca también resoluciones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Aquí viene lo interesante. Esto, igual que el acta de compromiso que el 13 de enero del 2012 firmaron en Quito Bruce Goldberg,
asistente regional de la DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con el fiscal Galo Chiriboga y el ministro del Interior, José Serrano, para que la Fiscalía y la Policía Judicial administren el sistema de vigilancia técnica electrónica suministrado por el gobierno de Estados Unidos al gobierno del Ecuador. ¿Usted conocía este compromiso del gobierno de la Revolución Ciudadana con el gobierno de Washington para el espionaje electrónico en Ecuador? No, pero más allá de aquellos temas, yo creo que es evidente que... No, disculpe, pero es que este tema es muy concreto. Estamos defendiendo los derechos aquí de los alemanes, de los iraníes, de los sirios, pero aquí hay un problema. Estados Unidos le regaló al gobierno de Correa un equipo de espionaje electrónico que se está usando según ese acta que han firmado. Entonces, ¿cómo es esto? Que nos preocupamos por un espionaje en otros países y aquí se está usando un equipo de espionaje electrónico regalado por Estados Unidos. A ver, aquí es absolutamente clara que la política del gobierno de la Revolución Ciudadana no se basa, pues, como la política internacional de Estados Unidos, que ya se ha evidenciado en innumerables casos y con pruebas concretas de una política internacional basada en el espionaje, basada en la intervención en otros países, atentatoria al derecho internacional. El gobierno de la Revolución Ciudadana no tiene esas prácticas, no conozco en detalle aquello, pero lo que sí es evidente, que en el Ecuador no solo se respetan los derechos individuales, el derecho a la privacidad, sino evidentemente el derecho a la libertad de expresión. Por eso yo no coincido en su criterio cuando dice que existe un doble discurso en el régimen ecuatoriano, en el gobierno ecuatoriano, al hablar de la defensa de la libertad de expresión y por otro lado haber publicado una ley que es atentatoria o mordaza, como la han llamado, una de las leyes más tergiversadas en estos 4 años de debate que por fin el día de ayer ya entró en vigencia. Yo creo que todo lo contrario, la normativa a la que usted hacía referencia en relación a la libertad de expresión precisamente no solo la blinda, la garantiza, sino que asume o establece el que se debe asumir la responsabilidad ulterior, pero de ninguna manera, y obviamente evitando la censura previa. Son contenidos esenciales de una normativa que evidentemente apunta a la democratización de la palabra. Por eso, sin lugar a dudas, yo no coincido con el criterio de equiparar esa doble moral y el doble discurso que en el caso concreto de Edward Snowden por parte de los Estados Unidos se tiene en relación precisamente a las defensas de las libertades y la democracia, y es muy dista mucho de lo que ocurre aquí en el país y cuál es la política del gobierno nacional. Claro, pero fíjense que ocurren muchas similitudes. Por ejemplo, Estados Unidos, para aplicar la ley patriótica, la ley patriota esta que espía a todo el mundo, se basa en la lucha antiterrorista. Aquí las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos, el veedor internacional Baltasar Garzón, contratado por el gobierno, dijo que hay la criminalización de la protesta social precisamente cuando se invoca sabotaje y terrorismo contra los dirigentes de la CONAIE. Entonces, como usted bien lo dice, en la ley es un poema, la ley de comunicación a la libertad de expresión, pero que resulta que cuando viene la aplicación de la ley, entonces resulta que el poema se pulveriza. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho el señor Frank LaRue, relator especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, y dice puntualmente que viola el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos. Entonces, por eso es que aquí estamos viendo esta cuestión de que en efecto Estados Unidos habla del rule of law, del imperio del derecho, los derechos humanos, y espía a todo el mundo. Acá también dicen la libertad de expresión para todos, pero resulta que según la ley que se ha dictado no es así. Entonces, ¿hay o no hay doble discurso? Yo no creo que hay doble discurso. Yo insisto y me mantengo en mi posición de que la ley no solo blinda la posibilidad de que exista una verdadera libertad de expresión con responsabilidad ulterior, prohibiendo en el ámbito público y privado la censura previa. Yo no he escuchado nunca, ni en el informe he leído, que el juez Baltasar Garzón hable de que aquí se criminaliza la protesta social. Ese más bien ha sido un estribillo por sectores de la oposición que han tratado de ubicar, que han tratado de posicionar ese tema. Aquí lo que y podemos hablar mucho del tema de sabotaje y terrorismo, cuando estamos luego de 7 décadas de la vigencia de un código penal integral que ha sufrido ciertos maquillajes y reformas parche, un tratamiento y un abordaje integral precisamente para ubicarlo en la realidad y en el contexto histórico que se desarrolla nuestro país y nuestra sociedad en relación a ese tema. Es como actualmente la norma ha establecido a ese tipo de actividades como sabotaje y terrorismo, es lo que se está cambiando en el nuevo Código Orgánico Penal Integral precisamente para avanzar en ese sentido. Se está cambiando, pero resulta que la Constitución lo derogó y se ha aplicado durante 4 años. Y Baltasar Garzón sí dijo eso en su informe. Ahora, ya quedó dicho, el presidente incluso después dijo que era una disposición obsoleta que no se va a explicar, pero el asunto es que se invocan las dos cosas. Pero yendo a otra cosa, de acuerdo a lo que estamos viendo, de que el Ecuador se preocupa por los derechos humanos de los extranjeros, y aquí en el Ecuador
Sin embargo, y del Ecuador también. el relator especial de Naciones Unidas por Libertad de Expresión dice lo contrario. ¿Cuál sería el propósito de que el presidente Correa obtenga un liderazgo internacional antiimperialista que ocupe el puesto que ha dejado vacante en el contexto internacional el comandante Chávez? Ese, a mi criterio, es un descriterio pronunciado por determinada persona, según leí en artículos de prensa. Aquí el interés del presidente Correa y del gobierno de la Revolución Ciudadana no es liderar ni figuretear como de forma descabellada algunos sectores han propuesto. Todo lo contrario, aquí hay una defensa de los principios que rigen no solo este proyecto político, sino la tradición histórica del Ecuador en materia de derechos humanos, que no solo abarcan en el ámbito de los extranjeros que han pedido asilo político, sino fundamentalmente los derechos fundamentales, los derechos constitucionales que rezan obviamente en la Carta Magna de nuestros ciudadanos. Aquí no podemos ni siquiera referir a que hay una violación permanente y sistemática de los derechos humanos, cuando es uno de los 7 países que ha firmado todos y cada uno y ha ratificado todos y cada uno de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Hay evidencias claras de que el respeto irrestricto precisamente a la democracia, a las libertades individuales y a los derechos humanos es una característica permanente en el accionar y en las políticas públicas que obviamente orientan el gobierno